Ya son las 9:15 y es momento de recibir al presidente de INAU, Pablo Abdala, porque la semana pasada se presentaron las cifras sobre trabajo infantil y adolescente en Uruguay y se anunció además un refuerzo presupuestal y mayor recursos humanos, más cantidad de recursos humanos para controlar las prácticas ilegales al respecto. De todo esto vamos a dialogar entonces con Pablo Abdala. Bienvenido, Abdala. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Un gusto, gracias por invitarme una vez más. Muchas gracias a usted por venir a hablar de estos temas que son tan importantes. Bueno, ¿qué se encontraron con esta exploración del trabajo infantil y adolescente? ¿Creció la cantidad de permisos pedidos? Sí, efectivamente, lo cual en sí mismo creo que puede ser un signo positivo en términos de la formalización del trabajo. El trabajo infantil hay que tener claro cuáles son los límites y de qué hablamos cuando hablamos de trabajo infantil. Me parece interesante y también marcar claramente la franja etaria, ¿no? Exacto. Sí, que los 15 es ahí el límite, usted ha hecho hincapié en eso. Exacto, ese es el límite entre lo legal y lo ilegal, el límite de los 15 años. Los niños, es decir, hasta los 15 años no pueden trabajar, está prohibido por las convenciones internacionales, por el Código de la Niñez, y en ese sentido, por lo tanto, eso es lo que se considera trabajo infantil y debe ser combatido. Y el viernes pasado fue precisamente el Día Mundial, el domingo pasado, ayer. El viernes hicimos la presentación de las cifras, pero ayer, 12 de junio, es el Día Internacional de Lucha contra el Trabajo Infantil. Por encima de los 15 años, el trabajo adolescente es un trabajo permitido, que es un trabajo que está regulado y limitado, y por lo tanto cumpliendo con las normas vigentes y con los procedimientos que rigen precisamente el trabajo adolescente, cuando es decente, perfectamente se puede llevar a cabo. Eso tiene que ver con los permisos que el INAU otorga a través de la Inspección de Trabajo Infantil y que tuvieron un incremento en estos primeros 5 meses del año 2022, o sea, en las cifras de enero a mayo, indican claramente una tendencia creciente con relación a las cifras del 2021. Sí, más de 620 permisos. Exactamente, cuando el año pasado fueron en todo el año aproximadamente 1.100 de enero a diciembre. Ahora, estaba pensando en el tema del trabajo infantil y las franjas etarias. Me imagino que hay algunos rubros que sí se pueden con un... Pienso, por ejemplo, en actuaciones, en, no sé, campañas publicitarias. Allí no está prohibido el trabajo de menores. Exacto, allí se ha dado una particularidad que tiene que ver con el desarrollo, que como ustedes saben han tenido en los últimos tiempos una preferencia que se ha dado por razones que yo desconozco, pero es un dato objetivo, en nuestro país por parte de las productoras de producciones audiovisuales, la grabación de spots, de cortos publicitarios, de cortometrajes, etc. Y bueno, en función de eso han participado niños en muchas de esas convocatorias. Allí el INAU interviene, autoriza, analiza los guiones, los contenidos, de qué se trata la actividad, la participación de los niños. Y en el 2021 tuvimos 120 niños entre 4 meses, niños y adolescentes, entre 4 meses y 18 años que participaron en estas actividades, en actividades de estas características. Ustedes me dirán, bueno, 4 meses, si el trabajo infantil es ilegal por debajo de los 15, lo que pasa es que aquí estamos hablando de una situación especial que no implica un trabajo en términos de una relación de dependencia. Es una participación específica, puntual, con autorización de los padres naturalmente, pero con la intervención y la autorización del INAU para determinar que claramente no hay allí un riesgo ni para la salud física ni para la salud emocional de los niños. Y a propósito del incremento de las solicitudes, usted decía que depende cómo lo miremos, qué lectura se le puede dar. Algo positivo puede ser que, bueno, la demanda o la oferta de trabajo o las oportunidades puede ser algo importante para adolescentes, sobre todo, para las familias. Y bueno, de alguna manera hacerlo en el marco legal es adecuado. Pero por otro lado pienso, quizá las familias están en peor situación y tienen que sacar a trabajar a los chiquilines. Quieras o no, es un peso más sobre la vida a edades muy jóvenes. Y quizá, aunque se pida permiso, después no se cumplen las reglas como sí deberían en cuanto a cargas horarias, etcétera. No, yo no tengo elementos como para hacer una afirmación de esas características. Los datos son datos. Después, naturalmente, los análisis sociológicos que puedan hacerse, el estudio de la realidad, corre por otro lado. Pero no advertimos tampoco, digamos, si bien hay un incremento en la gestión de los permisos, ese incremento también se da con relación a algo que había pasado el año pasado, que fue una disminución o una caída de los permisos con relación a los años anteriores como consecuencia seguramente de la pandemia, ¿no es así? Pero tampoco advierto que en el 2022 tengamos una disparada. O sea, hay una tendencia a un incremento en la medida en que en los primeros 5 meses ya habíamos superado el 50% de los permisos que se otorgaron en el 2021.
Me parece que no, digamos, no son datos que en todo caso tampoco generen o llamen particularmente la atención. Y a nivel de rubros, por ejemplo, ¿qué es lo que más está llamando la atención? Y me parece que allí hay diferenciales entre Montevideo, el interior, los permisos que se solicitan y cómo se van haciendo también esas inspecciones, ¿no? Sí, hay diferencias entre Montevideo y el interior, Magdalena, pero relativamente. A ver, me imagino a nivel del campo, por ejemplo. Claro. Emprendimientos familiares, trabajo de los chiquilines, que nacen ahí, ¿no? Que capaz que en otros momentos eso era lo normal y ahora se tiene que solicitar el permiso. Uno asocia el interior con el campo y a la actividad laboral con la actividad agropecuaria. Sin embargo, hay un país urbano, es decir, el país no se ha urbanizado mucho, más allá de la actividad rural, que todos sabemos la importancia que tiene en la vida del país y en la economía nacional. Las cifras indican que de los permisos otorgados en el interior solo un 15%. No es poco, pero tampoco es una prevalencia absoluta. Un 15% están referidos a tareas específicamente agropecuarias. El resto se distribuye, como en Montevideo, en actividades generales. El comercio tiene una participación muy importante, los servicios en general, la actividad en centros educativos. Hay un listado de actividades peligrosas, que esas están vedadas en principio, eso lo regula el INAU. La resolución es la 3344 del año 2017, que ha sufrido algunos ¿Cuáles ajustes. las principales actividades Y básicamente, por supuesto, toda la actividad vinculada con la actividad nocturna, con los lugares donde se venden bebidas alcohólicas, bueno, los productos químicos, la industria química, la recolección de residuos, por mencionar algunas que me vienen a la memoria. Actividades de ese tipo, que en todo caso pueden ser gravosas o complejas o severas desde el punto de vista de la exigencia, tanto de la exigencia física, todas actividades que eventualmente impliquen cargar peso por determinado límite, bueno, todas esas actividades que puedan representar riesgo para la salud física o mental, obviamente están vedadas. Lo cual no quiere decir también, porque esto no es del todo rígido ni del todo flexible, que eventualmente se puedan gestionar permisos o hacer excepciones, que el directorio de hecho las aprueba, en alguna de estas actividades cuando están debidamente gestionadas las autorizaciones y debidamente acreditado que el riesgo no es tal. Y en ese caso se puede llegar a otorgar un permiso, de hecho muchas veces ocurre con informe favorable de la inspección, y a partir de allí siempre hay de la inspección un seguimiento de la actividad. No es que se otorga el permiso y después nos desentendemos, no. ¿Y cómo estamos en el tema de inspecciones? Se anunció, bueno, un incremento de inspectores. Históricamente hay déficit, ¿no?, en el tema de inspecciones y controles. ¿Cuántos inspectores hay para controlar esto? Estamos inspeccionando muy bien y también en eso hubo un incremento en las inspecciones. En lo que va del año estamos en más de 800 inspecciones de enero a mayo. Todo el año pasado fueron aproximadamente 1.600. Creo que es una tendencia muy interesante. Hay un cuerpo inspectivo pequeño por ahora, pero estamos a punto de reforzarlo. Son 7 inspectores de trabajo infantil. Estamos a punto de incorporar 5 más. ¿Eso a nivel país? A nivel país. Es poco, pero, ¿no? Claro, es poco, pero que quede claro que no actúan aisladamente. Nosotros coordinamos mucho con la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Incluso integramos un ámbito común que es el CETI, con C, el Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil. Lo preside el Ministerio de Trabajo, la Inspección de Trabajo y la Secretaría Técnica la ejerce INAU. Y articulamos, obviamente, con la Inspección de Trabajo. Los inspectores de trabajo del Ministerio, cuando constatan una situación de estas características, le dan aviso inmediatamente al INAU. Realizamos nuestras propias inspecciones y hacia la interna del INAU también hay una articulación con los inspectores de espectáculos públicos que andan más bien en la noche, pero no solo, también inspeccionan actividades que son en la tarde o durante el día y si constatan alguna realidad de estas características, obviamente también dan aviso a la Inspección de Trabajo. ¿Cuántas irregularidades se detectaron? Porque hablamos de permisos, de personas que, bueno, hicieron el trámite ante el INAU. ¿Qué pasa con los que no tenían esos permisos? ¿Qué se ha detectado? En el 2021 recibimos más de 40 denuncias. En lo que va del 2022 a mayo siempre son las cifras, cerca de 20. Esas situaciones eran situaciones irregulares, eventualmente adolescentes trabajando sin permiso, no necesariamente en actividades nocivas o perjudiciales para la salud, pero sin las formalidades del caso, porque además el permiso está asociado al cumplimiento de condiciones de trabajo especiales. Los adolescentes no trabajan en un régimen de trabajo común, el régimen de trabajo del trabajador común. Tiene una jornada máxima de 6 horas, tiene un descanso intermedio obligatorio de 30 minutos y eventualmente puede ser mayor, puede llegar hasta las 3 horas según el tipo de actividad, sobre todo teniendo en cuenta los ciclos productivos en la actividad rural.
pueden llegar a cumplir excepcionalmente y de manera muy fundada bueno, y con una autorización específica 8 horas diarias, pero siempre que tengan 2 días de descanso consecutivos. Es decir, hay una serie de condiciones particulares que se tienen que cumplir. Y se inspecciona también eso, las condiciones de trabajo, y hay inspecciones que son de rutina, es decir, que implican, como yo decía recién, cuando se otorga un permiso, hacer el seguimiento, y en otros casos, por supuesto, inspecciones selectivas. Estamos por incorporar, me quedó pendiente decir eso, 5 inspectores más. Ya se hizo un llamado. Lo dijo, los 7 más los 5. Exacto, los 7 más los 5. Esos 5 van a estar en funciones muy rápidamente porque ya se hizo el llamado, ya se anotaron los postulantes, se cerró el plazo y el tribunal evaluador está realizando la evaluación de los currículum. ¿Qué incidencia tienen en estas cifras manejadas los programas que hay, Yo Estudio y Trabajo, que están vinculados al Estado? Mucha. Allí tenemos una línea de trabajo muy interesante, porque yo lo que he dicho es, el trabajo infantil es ilegal y hay que combatirlo. Y algo sugerías tú, Lorena, en la pregunta. Pero el trabajo adolescente no solo no es ilegal, sino que en determinadas circunstancias puede ser muy favorable o muy deseable. ¿En qué situaciones? Bueno, en la de aquellos adolescentes, por ejemplo, los que tenemos vinculados al INAU, pero no ocurre solo con los que están institucionalizados, que bueno, que tienen que construir su propio camino, su propia autonomía progresiva, que tienen que generar aptitudes, desarrollar competencias. Cuando dejan de estudiar particularmente, pero también estudiando, eventualmente es saludable que puedan tener alguna experiencia laboral. ¿Es saludable? Yo entiendo que sí. ¿A tan temprana edad compatibilizar el estudio con el trabajo? Bueno, a ver, muchos lo hicimos y yo, por ejemplo... Todos lo hemos hecho, pero digo, claro, es lo ideal porque también hay algunos reparos, ¿no? No digo que sea imperativo, Lo que sí digo es que muchas veces, sobre todo en los casos en que hay una, digamos, discontinuación en la educación formal, bueno, la alternativa de aproximarse al mercado de trabajo y de generar aptitudes y de generar hábitos y cultura es importante. Nosotros en el INAU lo advertimos como una necesidad. Por eso estamos en una tarea permanente de desarrollar oportunidades, de firmar convenios de primera experiencia laboral. Acabamos de firmar uno, lo difundimos el otro día con la Presidencia de la República, que es muy novedoso en cuanto a que es histórico. Con la Presidencia nunca se había dado una solución de estas características. Firmamos con la Universidad de la República recientemente. Con muchas intendencias ya tenemos convenios vigentes y con otras estamos trabajando para poder firmar convenios de esas características. Estamos tratando de multiplicar las oportunidades, porque realmente resultan muy favorables, particularmente, repito, para esos adolescentes que están en esa etapa que por definición es compleja, todos la atravesamos, todos fuimos adolescentes alguna vez, pero en el caso de los que están vinculados al INAU, digámoslo con toda objetividad, a eso hay que agregarle, circunstancias que hacen más compleja su situación por razones de que no tienen el apoyo de su familia muchas veces, de que hay vínculos que se han debilitado. Y la respuesta para fortalecer esos vínculos o para generar vínculos nuevos tiene que ver con que ese adolescente pueda construir su propia estrategia de egreso. Abdala, muchas gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes. Cerramos por aquí la charla con el presidente de INAU, Pablo Abdala. Ya son las 9 de la mañana, 28 minutos.